Oh, hola clase, bienvenidos a la charla virtual. Vamos a ver la página 28 de los apuntes y seguiremos estudiando los pronombres. En estos momentos vamos a ver en particular lo que es la nominalización. La nominalización, que se llama también pronominalización, es el proceso de convertir un adjetivo en un pronombre o en una palabra sustantival, que funciona como un sustantivo o un pronombre, dependiendo de nuestro punto de vista. Voy a enseñarles lo que quiero decir con esto. Muy bien. Cada caso o cada ejemplo, categoría, digamos, de adjetivos tiene un proceso de nominalización diferente. La nominalización del adjetivo demostrativo, por ejemplo, no es igual al proceso de nominalización de los adjetivos indefinidos. La nominalización de los adjetivos demostrativos es muy fácil. Anteriormente se convertía a un adjetivo demostrativo a un pronombre por añadir una tilde sobre la tónica. Por ejemplo, en vez de escribir, por ejemplo, esta mesa, cuando queríamos decir solamente esta, ¿cuál mesa? Esta. Escribíamos antes esta. En este ejemplo tenemos el adjetivo esta apareciendo en la frase sin el sustantivo. ¿Cuál mesa? Esta. ¿Cuál te gusta? Me gusta esta. Y cuando el adjetivo demostrativo aparecía solo, solíamos escribirlo con una tilde. Esta. La tilde no cambiaba la pronunciación, pero sí cambiaba el uso o el oficio de la palabra dentro de la oración. En vez de ser un adjetivo, ahora era un pronombre, casi un sustantivo. Pero en el 2009, la Real Academia Española cambió esta regla y ya no escribimos con tilde los demostrativos que sirven como pronombres. Entonces, cuando tú quieres decir esta sin la palabra mesa, ¿cuál te gusta? Esta. A mí me gusta esta. No escribimos la palabra con tilde. Escribimos la palabra sin tilde. Por ejemplo, ¿en cuál lago se bañan estos alumnos? En aquel. Esto nos causa problemas. La palabra esto es un demostrativo neutro, un pronombre demostrativo neutro. Y la palabra esto, y la palabra eso, y la palabra aquello, nunca se han escrito con tildes. Siempre se han escrito así, sin tilde, E-S-T-O, E-S-O, A-Q-U-E-E-Y-A-O. Y no son masculinos, a pesar de que se escriben con una O al final, sino que son palabras neutras. Cuando hablamos de un concepto y es bastante complicado, estamos explicando algo con varios puntos y luego yo te pregunto, ¿esto tiene sentido? ¿O eso tiene sentido? No estoy refiriéndome a un sustantivo especial que tiene género, que tiene número. No puedo ponerme el dedo sobre un sustantivo y decir, oh, masculino singular, o femenino singular, o femenino plural, sino que estoy refiriéndome a un concepto anteriormente mencionado. En estos casos, para hablar de todo esto, voy a usar el pronombre
demostrativo neutro. Neutro de género, neutro de número. Esto, eso, aquello. Y nunca vamos a escribirlo con tilde. Entonces, la nominalización del adjetivo demostrativo se trata de únicamente eliminar el sustantivo. Y cuando eliminamos el sustantivo, tenemos el pronombre demostrativo. Esta aquí es un adjetivo demostrativo. Esta aquí es un pronombre demostrativo. Súper fácil. Muy bien, siguiendo. La nominalización del adjetivo indefinido. Los adjetivos indefinidos son palabras como ninguno, alguno, etc. Y vamos a nominalizar o pronominalizar los adjetivos indefinidos simplemente por eliminar el sustantivo. Es el mismo proceso que vimos con el adjetivo demostrativo. Es igual. Obviamente, la palabra ningún no se puede nominalizar. La palabra algún no se puede nominalizar porque estas palabras son apócopes, ¿verdad? Usamos la forma más corta cuando la palabra viene delante de un sustantivo masculino singular. Entonces, al eliminar el sustantivo masculino singular, podemos usar la palabra entera y no hay motivo para nominalizar la palabra, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo acá. Como adjetivo, no quiero ningún instrumento. ¿No quieres ninguno? No quiero ninguno. Cuando queremos decir ninguno sin el sustantivo, podemos hacerlo así de fácil, pero no sería apropiado decir no quiero ningún. ¿Ningún qué? No quieres ningún perro, no quieres ningún instrumento, no quieres ningún qué. Esto implica que hay un sustantivo masculino singular que viene. En este caso, tendremos que usar la palabra entera y no la palabra sufriendo el fenómeno del apócope. Muy bien. La nominalización de los adjetivos descriptivos es un poquito distinto. Los adjetivos descriptivos pueden nominalizarse por añadir el artículo y típicamente es el artículo definido, pero depende del contexto. Estas construcciones se traducen al inglés con la palabra one. Vamos a ver algunos ejemplos para que vean lo que quiero decir con esto. Muy bien, aquí tenemos un sustantivo, carros, modificado por un adjetivo descriptivo. Los carros blancos. Aquí un sustantivo, muchacha, modificado por un adjetivo descriptivo. Los carros blancos, una muchacha bonita. En inglés, podemos pronominalizar o nominalizar un adjetivo como blancos o bonita por añadir la palabra one o menos formalmente ones. No es buena gramática en inglés decir ones, pero sí lo decimos en la conversación diaria, ¿verdad? En español es distinto. No vamos a decir los blancos unos, no tiene sentido para nada. En español vamos a eliminar el sustantivo, preservar el artículo y decir solamente los blancos. ¿Cuáles rosas te gustan más? ¿Los blancos? ¿O qué dije yo? ¿Cuáles flores te gustan más? Hablamos de flores. ¿Cuáles flores te gustan más? ¿Las rojas
O las blancas. A mí me gustan más las blancas. A mí me gustan más las amarillas. Las bonitas, las largas, las románticas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Cuál mono te gusta? Me gusta el rápido. En inglés diríamos, oh, I like the fast one, I like the pretty one, I like the white one, I like the faithful one, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en español vamos a decir el, o la, o los, o las, más el adjetivo y ya. Otro punto es que los pronombres personales genitivos, acuérdense que un pronombre genitivo es para referirnos a la posesión, ¿verdad? Se construye de la misma forma. En vez de decir la bicicleta mía, decimos solamente la mía. ¿Cuál es la tuya? Esta es la mía, ¿verdad? Unos alumnos suyos unos alumnos suyos fueron a su casa. Unos suyos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la nominalización de los números es un proceso especial. La nominalización de los números, como estaba diciendo, es un proceso especial. Oh, voy a estornudar, espérenme. Bien, como decía, los números pueden típicamente ser utilizados como sustantivos, pronombres o adjetivos, dependiendo de si incluimos el sustantivo o no. Podemos decir, por ejemplo, comí las 7 manzanitas. Comí 7 manzanitas. Y la inclusión del artículo es cuestión de preferencia personal. No se trata de reglas de gramática. Comí 7 manzanitas o comí las 7 manzanitas. En este caso, la palabra 7 sirve como adjetivo porque describe el sustantivo manzanitas. Y aquí, ¿cuántas manzanitas comiste? Comí 7. O para hablar de 7 manzanitas específicas o para concordar con nuestro estilo personal, diríamos comí 7. Comí las 7. Y en este caso, cuando no aparece el sustantivo manzanitas, hemos nominalizado el adjetivo 7, el número, y ahora aparece ahí en la frase como pronombre. Ahora, tenemos algunos números, en particular el número 1 y el número 100, que son especiales. El número 1 tiene formas diferentes el número 1 varía de género. La mayoría de los números son invariables. Los números son invariables de género y no vamos a decir, por ejemplo, 4 libros, pero 4 mesas ni nada. El número es 4. 4 libros, 4 mesas. No cambia para reflejar el número. Sin embargo, la palabra 1 sí varía de número y vamos a ver porque hay reglas especiales y aquí vamos a ver también otro ejemplo del apócope. El número 1 refleja el género de la palabra que modifica o la palabra que sustituye. Si modifica una palabra, es un adjetivo. Si sustituye una palabra, es un pronombre. También sufre el fenómeno del apócope. Vamos a ver. Cuando contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, como para jugar al escondite o para enseñarle a un niño a contar,
O para contar un ritmo antes de tocar la batería, 1, 2, 3, 4, algo así. Así vamos a usar la forma normal, la forma no declinada o la forma invariable, o no invariable, pero no variada, 1. Y así, no más. En cambio, cuando usamos la palabra como adjetivo, tiene que declinar para concordar con el sustantivo que modifica. Por ejemplo, no tengo aquí ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo. Tengo una manzana, una naranja, una banana. Pero cuando hablamos de one masculine item, tenemos que usar la forma masculina. Y la forma masculina del número 1 sufre el fenómeno del apócope. ¿Se acuerdan? Porque esta palabra también se usa como artículo indefinido. Delante de un sustantivo masculino, obviamente singular, porque estamos hablando del número 1, se acorta a la forma un. Entonces, una banana, pero un banano. Se puede decir ambos, ¿verdad? Banana, banano, da igual. Una banana, un banano. Muy bien. Pero como pronombre, la palabra aparece sola y debe concordar en género con el sustantivo que sustituye. Por ejemplo, diríamos un banano, apócope, un banano. Ahí es adjetivo. ¿Cuántos bananos hay? Solamente hay uno. Vamos a usar la forma normal, ¿verdad? Sin apócope, cuando aparece sin el sustantivo. Por ejemplo, aquí. El adjetivo, veo una niña, veo un dedo. ¿Cuántas ves? Ve una. ¿Cuántas niñas ves? Ve una. ¿Cuántos dedos ves? Hola, aló. ¿Estás bien? ¿Cuántos dedos ves? Veo uno. Está bien, estás bien. Veo uno. No veo un. Nunca diríamos, veo un. No. Un tiene que precedir un sustantivo masculino singular. Muy bien. Estos son los asuntos del número 1. Ahora, el número 100 tiene otros, no sé, no son problemas, pero son otras características, digamos. Los múltiples de 100 cambian para reflejar el género de los sustantivos que modifican o reemplazan. Y aquí están las reglas que gobiernan los usos del número 100. Muy bien, cuando contamos, tenemos que usar el apócope para el número 100. La forma invariable es ciento. Y la forma ciento se usa para los números entre 101 y 199. Pero cuando decimos solamente este número, el número que viene después del número 99, usamos el apócope, 100. Entonces, cuando estamos contando 99, 100, 101, 102, 103, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los múltiples de 100 varían de género y son plurales. Por ejemplo, hay 700, ¿verdad? 700. Hay 700 mujeres, pero ni 500 asientos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 500 sillas o 500 asientos,
pero 700 mujeres. Faltamos 200 asientos. Faltamos 200 sillas. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Y como pronombres, aquí son adjetivos porque aparece el sustantivo. 700 mujeres. Adjetivo describiendo mujeres. 500 es un adjetivo describiendo asientos. Pero aquí aparecen como pronombres. De las 900 mascotas, 100 son tuyas. Ok, aquí 900 es un adjetivo porque describe mascotas, pero 100 es un pronombre. De las 900 mascotas, 100 son tuyas. Podemos eliminar la palabra mascotas y decir, de las 900, 100 son tuyas. Y así sirve de pronombre. Muy bien. Es todo lo que tiene que ver con los pronombres. Nos veremos en clase. Espero que hayan entendido todo, pero si tienen cualquier pregunta, se pueden comunicar conmigo fácilmente. Gracias por su tiempo. Chao.